de los linfocitos. ¿Listo? Entonces, los granulocitos, ¿cuáles son? Son estos tres que ya les mencioné. ¿Para qué sirven estas células? Antes de empezar a mirar cómo se diferencian. Entonces, hay algo muy importante que es la respuesta inmune. Y la respuesta inmune en nuestro organismo se va a dividir en dos tipos. Ustedes no han visto inmunología, pero como para que me entiendan cuál es la función de estas células. Entonces, la respuesta inmune es como todo ese sistema que tiene el cuerpo para defenderse contra un patógeno o contra una sustancia o una molécula extraña. Entonces, tenemos una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. La respuesta innata es esa primera fase, el primer contacto que tiene el cuerpo con un patógeno, llámese bacteria, hongo, virus. Entonces, ¿cuáles son barreras para la respuesta en esta respuesta innata? Son barreras como la piel, los ácidos que tenemos o las mucosas gástricas y las mucosas pulmonares, que son los principales sitios de entrada de microorganismos. También tenemos barreras químicas como los ácidos del estómago y de los ojos y tenemos una respuesta innata mediada por células. Acá es donde juegan un papel muy importante los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y estas células lo que van a hacer es que como tienen gránulos, estas que les acabo de mostrar, la función de barrera en la entrada de un microorganismo al cuerpo es liberar esos gránulos que tienen en su citoplasma e intentar eliminar o destruir ese microorganismo. ¿Listo? Luego de que se identifica el microorganismo y estas primeras células hacen una primera batalla, por decirlo de alguna manera, contra ese agente, entonces van a venir unas células más especializadas que van a tomar fragmentos o partes de esa molécula, de ese microorganismo, y se lo van a mostrar a otro tipo de células, que son células del sistema inmune adaptativo, que van a generar la memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir? Van a reconocer ese microorganismo para que luego, en un segundo contacto que tenga el cuerpo con él, puedan defenderse de una forma más eficiente para evitar infecciones más grandes. ¿Listo? Es como algo muy, muy, muy general, porque ustedes en inmunología van a ver esto con todo el detalle necesario. Entonces, dentro de la respuesta inmune vamos a tener a los granulocitos. Esto es lo que quiero que les quede. Y en la respuesta adaptativa, los linfocitos. Entonces, ahora sí, la granulopoyesis es el proceso a través del cual se van a producir polimorfonucleares neutrófilos, polimorfonucleares eosinófilos y polimorfonucleares basófilos, cuya función principal va a ser el control de infecciones. Su producción está mediada principalmente por moléculas como factor estimulante de colonia de granulocitos, que se une al receptor número 3 de las células, factor estimulante número 3. ¿Listo? Y este linaje es el más prominente en la médula ósea. ¿Recuerdan cuál era el porcentaje de la línea eritroide? Bueno, creo que no lo recuerdan, es del 20 al 30%. El 50 y 70% restante está compuesto por la línea granulocítica. Y los linfocitos y monocitos, una menor proporción en la médula. Entonces, ¿cómo es la maduración de estas células? Este es el esquema que yo les mostré de hematopoiesis la clase pasada. Y entonces partimos de una célula madre. Esa célula madre, por el efecto de moléculas inductoras como interleuquina 1, 3 y 6, se convierte en una célula pluripotente, de ahí en un progenitor mieloide común. Y dependiendo de la vía que tome este progenitor mieloide, se pueden originar diferentes células. Que vimos la clase pasada que si se va por el estímulo de estas moléculas hacia un progenitor megacariocito eritroide, podía producir glóbulos rojos o plaquetas. Nos falta ver las plaquetas, ahorita las revisamos. Pero si este progenitor mieloide recibe estímulos que lo lleven a ser un progenitor granulocito monocito,
entonces vamos a poder producir los neutrófilos y los monocitos. Y si ese progenitor, por el contrario, se convierte en un progenitor eosinófilo basófilo, va a poder producir eosinófilos y basófilos. ¿Listo? Entonces, miren, estas son las tres líneas que vienen los granulocitos. Por acá uno, que es el neutrófilo, y por acá los otros dos. Les muestro así porque, si ustedes ven, desde el mieloblasto es la célula común en los tres, que es la primerita. Desde el mieloblasto hasta la célula madura, vamos a tener 5 estadios de maduración. ¿Listo? Van a ser comunes en los tres, con algunas diferencias puntuales, que son principalmente los gránulos que tiene esa célula. ¿Listo? Entonces, es muy importante que este esquema nos quede en la cabeza, porque eso depende, que entendamos como de manera general cada célula y no revisando una a una. Entonces, miren, la primera célula, mieloblasto. Segunda célula, promielocito. Miren que el promielocito tiene el mismo nombre para todas. Y a partir de la tercera célula, vamos a tener nombre y apellido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el nombre de la tercera célula? Para todos, mielocito. Y el apellido tendrá que ver con el tipo de gránulos. Entonces tendremos mielocito basófilo, mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo. Lo mismo ocurre con la siguiente célula. El nombre es metamielocito y dependiendo del tipo de gránulos, le vamos a dar el apellido. Luego las células se van a llamar bandas o callados. Anteriormente se llamaban así como callados, pero ya el nombre más correcto es llamarlas bandas. No se preocupen que enseguida vamos a ver cada uno de ellos con las características. Listo, esto es como para que tengamos una idea general. Y a la última célula le vamos a dar el nombre de polimorfo nuclear. Entonces en la línea eritroide veíamos que habían unas características en la célula, que el núcleo de la célula se hacía más pequeño y se eliminaba. Aquí vemos que el núcleo, partimos de un núcleo redondo a un núcleo que se va ovalando hasta llegar a un núcleo que tiene varios lóbulos. Si ustedes ven, miren que el núcleo de estas células es como segmentado. Es un único núcleo multilobulado. No me vayan a decir nunca que un neutrófilo o que un eosinófilo tiene 3 y 4 núcleos. No son muchos núcleos, sino uno solo con varios lóbulos. ¿Listo? Y de ahí es que estas células reciben el nombre de polimorfonucleares, porque su núcleo tiene varias formas, pues se segmenta y toma varias formas. Miren que acá se ve más bonito. Un único núcleo con segmentos que están unidos por un hilito muy delgado. Ya vamos entonces a ver cada uno. Acá es para que les quede la imagen. La primera célula es común en todas y de ahí en adelante todas las células tienen que tener nombre y apellido. Ya vamos a ver la diferencia en los gránulos. Entonces, la primera célula, ya dijimos, se va a llamar mieloblasto. La segunda célula es un promielocito. La tercera, a partir de la tercera, tiene nombre y apellido, entonces va a ser mielocito, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Luego va a ser metamielocito, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Luego banda y polimorfonuclear. ¿Listo? Chicos, vamos claros hasta acá y me confirman porfa que me están escuchando porque como estamos en tanto silencio, me da susto que se me desconecte el internet o algo así. Sí, profe, se le está escuchando perfecto. Listo, y es claro, vamos bien. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces lo que les decía, miren chicos, partimos de una célula que tiene un núcleo redondo, ese núcleo se va ovalando, aquí se forma como en una formita de herradura y luego se hacen como esos cuellitos
que hacen que el núcleo se segmente, se formen como segmentos de ese núcleo. ¿Listo? Entonces vamos con la primera célula. Bueno, y algo también que es característico, a diferencia de la línea eritroide, ¿se acuerdan que yo cuando les mostraba cada uno de los estadios de la línea eritroide les recalcaba? No tiene gránulos, ningún eritroblasto tiene gránulos. Esta línea toda tiene gránulos. Desde el promielocito todas las células tienen gránulos. Algunos mieloblastos pueden tener o no tener gránulos, pero miren que acá todas estas células, por ejemplo en el neutrófilo, van a ver que en el microscopio se ve más bonito que en la foto. Aquí sí son más evidentes los gránulos que en esta, pero cuando movamos el micrómetro del microscopio vamos a ver que esos gránulos son muy evidentes y eso es lo que caracteriza precisamente estas células, que su nombre lo dice, son granulocitos. ¿Listo? Entonces el mieloblasto, como mencionamos en la clase pasada, la primera célula de la línea eritroide, ¿quién me recuerda cómo se llama? Ya se les olvida. Proeritroblasto. Muy bien, proeritroblasto. Miren que tiene la misma terminación de blasto. Y vamos a ver de aquí en adelante muchos que tienen ese fragmentico en su nombre que es blasto. ¿Qué quiere decir blasto? Es una célula inmadura. ¿Listo? Entonces el mieloblasto es una célula grande de 12 a 20 micras aproximadamente. Tiene una relación núcleo-citoplasma aumentada. Recuerden que les mencioné que la relación núcleo-citoplasma se refería a que el núcleo ocupaba gran parte de la célula. Miren que acá ocupa casi todo. Tiene un patrón de cromatina laxa. Recuerden que les dije que la cromatina laxa se refería a que esa célula estaba dividiéndose. Todos sus cromosomas tenían el ADN expuesto para poderse dividir y replicar ese material genético, entonces lo íbamos a ver como una coloración clarita, como si ese hilo que está acá, que es ADN, estuviese desenrollado y si ustedes ven, miren que es claro, deja pasar más la luz de ese microscopio, del microscopio esa célula, ¿listo? Tiene nucleolos, recuerden que les dije que el nucleolo es una estructura dentro del núcleo que es más clara. Esta célula, mírenla acá, y esta tiene nucleolos, por acá se ve otro, es una estructura más clarita dentro del núcleo, que es donde se está dando precisamente esos procesos de replicación genética. Tiene una forma un poco más irregular que el proeritroblasto. Recuerdan que yo les dije, el proeritroblasto es muy redondo y casi todos los veíamos muy redonditos. Miren que estos son un poco más irregulares. Y el citoplasma es menos basófilo. Recuerden que basófilo era que era un color azul fuerte. El proeritroblasto es el blasto que más basofilia citoplasmática tiene. Este sigue siendo azulito, un poco azul o grisáceo, pero mucho menos que el proeritroblasto. ¿Listo? Y hay algo, pueden tener algunos gránulos, lo que les decía, puede tener o no tener. Y estas células pueden tener una estructura muy importante que se llama cuerpos de Auer o bastones de Auer. Son unos, a veces cuando las células tienen gránulos, esos gránulos se agrupan y forman estos bastoncitos. Y logran ver esta rayita rosadita que está en el citoplasma. Ese es el cuerpo de Auer. ¿Listo? Les voy a dejar acá, pero se los voy a explicar en el laboratorio. Y es que esta es la característica que nos permite decir con certeza que esa célula es un mieloblasto. ¿Listo? Luego vamos a entender esas diferencias. Entonces acá vamos a ver mieloblastos en una médula que tenemos muchos tipos de células. Acá vemos una célula con cromatina laxa, citoplasma basófilo, pero no tan basófilo, un poco más claro, comparado con uno de la línea eritroide acá. Veo cortado en el micro, pero este es un proeritroblasto. Miren que el citoplasma de la línea eritroide es muy fuerte en comparación con este, ¿listo? Tiene nucleolos y tiene cromatina laxa. Acá tenemos otros blastos, miren, todos estos son
mieloblastos, a veces el citoplasma es tan escaso, tan poquitico, que miren que no se logra distinguir. Estos son blastos y esta es una imagen típica, así vemos una leucemia, por ejemplo. ¿Qué es una leucemia? Es el aumento descontrolado y la proliferación descontrolada de células inmaduras en sangre. Hay una mutación, un daño genético que hace que todas las células que se produzcan sean igualitas a estas, tienen la capacidad de dividirse muy rápido y de invadir toda la sangre e incluso otros tejidos. Y por eso se necesita quimioterapia para eliminar todas esas células de la sangre. ¿Listo? Así vemos una leucemia, que luego ustedes en hemato van a ser muy expertos en leucemias. Listo, acá vemos otros, miren los que les decía, la cromatina es laxa, es como desenrollado ese ADN porque deja pasar la luz, como si pintáramos con un color suavecito. Y los nucleoles, miren que son unos espaciecitos, perdón, unos espacios no, unas zonas más claras. Listo. Acá vemos otros un poco más feitas estas imágenes, pero con mayor aumento para que veamos esa coloración del núcleo, el nucleolo. Listo. Segunda célula, promielocito. El promielocito es una célula que puede ser incluso más grande que el mieloblasto. ¿Alguien me va a hablar? Sentí como el micrófono. No, listo. El promielocito entonces puede ser más grande que ese blasto. Puede medir entre 15 y 20 micras. No quiere decir que todos los promielocitos sean más grandes. Y acá les voy a decir algo muy importante, chicos. Uno no se puede quedar con la idea de que esta célula tiene que ser grande y que esta célula tiene que ser más pequeña que otra, ¿cierto? Porque así como nosotros los seres humanos, hay unos altos, unos más pequeños, unos flaquitos, otros gorditos, las células son así. No siempre las vamos a ver como está en el libro. Puede que el libro nos diga el promielocito es una célula grande, pero tú veas un promielocito pequeño. Eso no es una regla general. Y también algo muy importante que me van a escuchar decírselos mucho en el laboratorio es que las células, también al igual que nosotros, van madurando. ¿Se acuerdan que les mostré que en la línea eritroide el proceso de maduración era aproximadamente de 188 horas? Una célula no deja de ser blasto para convertirse en promielocito en un segundo. Hoy soy blasto, mañana soy promielocito. No, las células van en un proceso de maduración. Entonces, van ganando y perdiendo características. Entonces, puede que tú veas un promielocito más grande con poquitos gránulos, pero no es solo una característica la que me va a ayudar a identificar una célula. Yo ya les dije, es el conjunto de todas esas características. Listo. Entonces puede pasar y es muy común que pase porque esto sigue siendo algo un poco subjetivo porque estamos ante un microscopio. Lo que para mí puede ser un promielocito porque tiene muchos gránulos, para el otro compañero puede ser porque es un poco más pequeño, más condensado, un mielocito, ¿cierto? Porque la célula no tiene todas las características. Entonces puede pasar que yo les diga, es un promielocito con cara de mielocito, miren que ya está madurando, ya se está convirtiendo en. No quiere decir que tengamos que tener la razón, listo. ¿Qué es lo importante? Que usted a esta célula no me le diga que eso es un eritroblasto ortocromático, ¿cierto? No, absolutamente no. Que estemos muy enfocados en la línea que es, aunque hayan algunas diferencias sutiles entre una célula y otra. ¿Listo? Esto lo vamos viendo en la práctica y en el laboratorio. Vuelvo entonces a la célula. Entonces es una célula grande, el citoplasma es más abundante. Recuerda, ahorita el mieloblasto tenía poquito citoplasma, miren. El promielocito ya tiene un poco más de citoplasma. ¿Y qué es lo más característico de esta célula? Que ya tiene muchos gránulos. Si ustedes ven, mire que tiene gránulos abundantes que están tanto en el citoplasma y a veces pueden estar sobre el núcleo, porque recuerden que esto es una célula en 3 dimensiones, pero cuando la extendemos y la ponemos en el microscopio nos quedan 2 dimensiones. Entonces puede ser que se vean como si los gránulos estuvieran dentro del núcleo, pero es que en realidad están en el citoplasma. Y
Muy importante, estos gránulos del promielocito se llaman gránulos primarios o gránulos azurófilos. ¿Listo? Si por ahí de pronto se nos ocurre preguntar en un examen, ¿qué gránulos tiene esta célula? Ya saben qué gránulos tiene, ¿listo? Esta célula entonces, como apenas está madurando después del mieloblasto, puede tener o tiene la cromatina intermedia, miren que se ve como laxa, como espaciecitos un poco condensados y espacios laxos, y también puede tener un nucleolo, porque apenas está madurando, ¿listo? Y también puede tener el halo perinuclear, aunque a veces como tiene tantos gránulos es más difícil identificarlos. Entonces, si vemos acá, bueno, algo que yo les digo como para la diferencia en los gránulos es que los gránulos primarios es como si tú cogieras un marcador de esos Sharpie gruesos, un marcador grueso y le hacemos puntos gruesos a la célula. A diferencia, por ejemplo, de estos gránulos, miren que esta tiene unos gránulos más evidentes, que uno puede ver las bolitas o qué es el granulito en cada una, mientras que estos que vamos a ver ahorita son unos gránulos mucho más delgaditos, más pequeños. ¿Listo? Entonces miren acá lo que les digo, es como si yo cogiera la célula y le hago con un marcador morado gruesos muchos puntos en el citoplasma y en el núcleo, ¿listo? Que quedan sobre el núcleo. Mírenlo acá, pero es una célula que tiene núcleo todavía laxo y nucleolos. Acá tenemos otro. Acá lo que les quiero mostrar, aunque el aumento le quita resolución a la imagen, es que se ven esos gránulos muy gruesos. ¿Listo? Miren este qué bonito. Todos los gránulos en el núcleo y en el citoplasma. Cromatina laxa y presencia de nucleolos. Este es otro. ¿Listo? La siguiente célula entonces, chicos, es mielocito. Y acá me gusta hacer esto, aunque daño mi presentación. Mielocito con su apellido. ¿Listo? ¿Cuál será el apellido? Mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo o mielocito basófilo. Ustedes se preguntarán por qué no le pongo el nombre a esta. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Entonces el mielocito es una célula que disminuye su tamaño, es un poco más pequeña, va disminuyendo. El núcleo ya no tiene nucleolos y miren que esa cromatina ya es como intermedia, irregular, porque tiene puntos de condensación. En la línea eritroide también veíamos que a medida que las células maduraban, se iban haciendo punticos de condensación. El citoplasma es más rosado y va tomando el color de los gránulos. Estos gránulos son gránulos secundarios o específicos. ¿Listo? ¿Qué gránulos tiene el mielocito? Gránulos secundarios o específicos. Entonces, el citoplasma va a adquirir el color debido a la presencia de los gránulos. ¿Cómo son los gránulos del neutrófilo, del mielocito neutrófilo? Son unos gránulos rosados, rosado claros, delgaditos, pequeños, que a veces uno ni los puede distinguir porque queda como todos esos gránulos pegaditos, muy parejitos en la célula y es muy difícil identificar cada uno de los gránulos. ¿Listo? ¿Cómo serán los gránulos del eosinófilo? Son unos gránulos más grandes y de un color rosado o salmón. Si los logran identificar acá. ¿Cuál es la característica más importante de los gránulos del eosinófilo? Es que son unos gránulos como refringentes. ¿Qué quiere decir refringentes? Que absorben mucha luz del microscopio y cuando uno mueve el micro es como si fueran a salirse de esa dimensión 2D que tienen. Entonces, cuando lo veamos en el microscopio, yo siempre les voy a decir, muevan el micro para que logren identificar si esos gránulos son refringentes y le vean el color. Al principio, chicos, esto es de lo que más dificultad les da. Todos los que ven como neutrófilos creen que son eosinófilos y me dicen, profe, eso es naranja, profe, eso es salmón. Entonces, lo que vamos a hacer en el microscopio es intentar buscar un campo en el que estén las dos y yo les ayudo con eso y la propia Angélica
para que vean la diferencia, que uno es rosa y el otro es salmón. ¿Listo? Y los gránulos del basófilo o del mielocito basófilo son unos gránulos morados muy gruesos que se parecen a los del promielocito, pero son mucho más gruesos que el promielocito. Miren los del promielocito, se ve el núcleo y se ve el citoplasma. En cambio, los del basófilo, miren que son muy grandes, ocupan casi toda la célula y me tapan el núcleo. ¿Sí ven? No siempre se logra ver el núcleo. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo es el citoplasma de estas células, cómo es el núcleo. El núcleo es, ya les dije que la cromatina es intermedia y la forma del núcleo es más redondeada. ¿Listo? Es redondeada y puede tener una indentación o un achatamiento como un ladito que esté un poquito más plano, pero tiende a ser más redondo que aplanado. Mírenlo acá. Entonces, no es la misma imagen. Este es un mielocito neutrófilo, este es otro mielocito neutrófilo. Miren que los gránulos son rosados, como que no se logran percibir cada uno de esos gránulos, pero le dan una tonalidad rosada clara a la célula. La cromatina es intermedia, tiene puntos de condensación y lo que les decía, miren que puede tener una indentación pequeñita. Por acá tenemos otro. Mírenlo acá. Mielocitos neutrófilos. ¿Cómo es el mielocito eosinófilo? Miren que son los gránulos un poco más rosados, más salmón, aunque en las fotos se ve muy diferente a cómo se ve en el microscopio. Si ustedes le mueven el micro a esto, son como unas burbujitas naranjaditas que están dentro de esa célula. Entonces, ahora sí, ¿por qué? Entonces, en conclusión, ¿qué le da el nombre a la célula? ¿Qué le dice, qué le da el nombre de mielocito? La forma del núcleo y la condensación. Cromatina intermedia y núcleo redondeado, con una indentación pequeña. ¿Y qué le da el apellido? El color del citoplasma. Entonces, mielocito neutrófilo, Profe, mielocito. Hola, dime. profe, hola, qué pena. De pronto me podría volver a explicar, porfa, el basófilo como tal, que no me quedó muy claro. Sí, a eso iba. Entonces, les estaba diciendo, el mielocito, el nombre se lo da la forma del núcleo y el apellido se lo dan los gránulos. Entonces, esto es mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo y mielocito basófilo. Pero ¿por qué no le pongo nombre a este? Porque no le podemos ver la forma del núcleo. Ustedes pueden ver si este núcleo está redondo o está aplanado. No, ¿cierto? Entonces, como los gránulos del basófilo son tan gruesos, me tapan el núcleo. Entonces, si no pueden ver el núcleo de la célula, simplemente le vamos a decir basófilo. Pero lo importante en identificar en el basófilo son esos gránulos muy gruesos. Angie, la otra profe, les enseñó un día, pues les dice en los laboratorios que se imaginen que el basófilo es como la morita, esas gomitas de moritas que uno compra que tiene, está llena de punticos muy gruesos y no se puede ver el interior de la gomita, así se ve el basófilo. Pero no sean tan creativos como algún compañero de algún semestre que en el parcial nos puso que esta célula se llamaba morita. Eso no se llama morita, ¿listo? Es como para que tengan la memotecnia de qué célula es. ¿Sí te queda más claro lo del basófilo o aún así tienes duda? Bueno, hijo, muchas gracias. Sí, listo. Ven, si quieres yo me devuelvo acá para que miremos. Miren dónde vamos. Ya vimos promielocito, el blasto, promielocito y el mielocito. Miren que en el eosinófilo y en el neutrófilo se ve el núcleo y miren que todos estos basófilos son casi que iguales. No se puede ver muy bien el núcleo, ¿listo? Bueno. Ya aquí están los mielocitos, esto ya lo vimos. La siguiente célula se llama metamielocito. El nombre es metamielocito con su apellido. ¿Listo? Entonces, es una célula de tamaño mediano. Tienen cromatina más condensada. Miren que cada vez esa cromatina se va condensando más.
Y el núcleo ya tiene una indentación un poco más pronunciada. Miren que ya el núcleo se va como aplanando o se va como abriendo un espaciocito acá en el núcleo. Porque recuerden que va a pasar a ser una forma de herradura. El citoplasma entonces también va a contener abundantes gránulos específicos, llámense gránulos neutrófilos, o sea, metamielocito neutrófilo, núcleo aplanado con gránulos rosados claros. Acá, a diferencia del mielocito que les mostré en la otra foto, miren que se ven los granulitos rosados, acá se perciben un poquito más. Y la característica general de los de apellido neutrófilo es que es como muy rosado ese citoplasma. En cambio, el de eosinófilo es como naranja y son unas burbujitas que refringen mucho. Y el basófilo, miren que de hecho les pongo la misma imagen del anterior porque no puedo ver cuál es la forma del núcleo, entonces no le tengo que dar nombre y apellido. El basófilo es a la única célula que no me le tienen que dar nombre y apellido. Si me dicen que esto es un basófilo, está correcto para ustedes, para mí, para el médico, para cualquier persona. ¿Listo? Si le ves el núcleo y ves que está segmentado, que está en forma de banda, o que está aplanado, que está redondo, ya sí le puedo decir el estadio de maduración. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? Entonces acá, listo. Aquí tenemos metamielocitos, entonces miren, la cromatina es más segmentada y se va como aplanando. Miren que se forma como un óvalo, ya no es tan redondo, sino ovaladito y tiene una indentación más marcada. Acá tenemos otro, mírenlo acá, más aplanadito y la indentación. Y por acá había otro, miren es como aplanadito oval y miren que se forma una, como que se invagina un poquito ese núcleo. Se hace como una entradita ahí. ¿Listo? Este será un metamielocito, ¿qué apellido? Neutrófilo quizá, profe. Sí, muy bien. Metamielocito neutrófilo. Listo. Por acá tenemos otro. Luego la célula pasa a un estadio donde esa invaginación cada vez se hace más pronunciada. Es como si esta se entrara cada vez, se deformara más este núcleo hasta llegar a ser algo como es, una forma de herradura. Miren que acá tenemos toda la maduración del núcleo. Pasa de ser una célula redonda a ser una célula aplanada con invaginación un poco más pronunciada, a ser una célula totalmente deformada que tiene una forma de herradura, ¿listo? La que tiene forma de herradura se llama banda. Banda es el nombre, entonces el apellido ya sabemos muy bien que se lo va a dar el color del citoplasma o los gránulos que tenga. Entonces esta será una banda neutrófila, banda eosinófila y sigue siendo basófilo. No hay que darle nombre porque no vemos la forma del núcleo. Son ligeramente menos maduros que los segmentados y tienen forma de herradura, como les dije, o en forma de C, o también puede ser en forma de S, o también puede ser alguno como una I, solo un palito así delgadito. Sin segmentación. ¿Cuál es la diferencia más importante entre banda y el estadio que le sigue? Miren que en este ya el núcleo se deforma muchísimo y se forman 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos. Acá todavía no hay separación de ningún lóbulo, ¿listo? Si lo logran ver. Cuando ya la célula se forman esos cuellitos, o sea, se estrecha mucho para formar varios lóbulos, ya no es banda, sino que es un polimorfo nuclear. ¿Listo? ¿Cómo será la cromatina de esta célula? Entonces, mucho más condensada. Miren que ya tiene pocos espacios. Cada vez se va apretando más esa cromatina. Esta es una célula inmadura, ¿cierto? Porque todavía no ha llegado a la fase final de maduración, pero podemos ver estas en sangre periférica. ¿Se acuerdan que los eritroblastos ortocromáticos también les dije que los podíamos ver en sangre?
cuando la médula tenía mucha demanda para producir células de forma muy rápida. Con esta sucede lo mismo. Entonces, cuando hay una infección muy severa, el cuerpo necesita muchas de estas células para que liberen esos gránulos y destruyan las bacterias. Entonces se salen de la médula antes del tiempo que se deberían salir. Eso lo podemos ver en la circulación. La siguiente célula es polimorfonuclear. Entonces, ¿por qué recibe este nombre? Porque el núcleo es polimórfico, o sea que tiene una forma variable. ¿Y cuál es la variación en la forma que tienen? Que se segmenta. Entonces pasa de ser esto a formarse en cuellitos o invaginaciones que dividen en varios lóbulos ese núcleo. ¿Listo? El neutrófilo normalmente tiene de 2 a 5 lóbulos y el eosinófilo normalmente tiene 2 a 3 lóbulos. ¿Listo? En el citoplasma, al igual que los otros, va a tener gránulos. Miren que acá lo que les decía, si en un mismo campo vemos las dos células, el de coloración con gránulos neutrófilos y con gránulos eosinófilos, uno será un color más rosado, con granulitos delgaditos, pequeños rosados, y el otro tiene una tonalidad más naranja. ¿Listo? Entonces acá tenemos las dos. Bandas y polimorfonucleares. Banda en forma de herradura, de S, de C. Miren esta que hay por acá. Y polimorfo, miren que ya este núcleo se segmentó en 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Profe, de pronto no tiene fotos del basófilo como en el que se le ve al núcleo. ¿Del basófilo que se le va el núcleo? Sí, o Sí, ya más adelante tengo una diapositiva con ellos. Ya se los voy a mostrar cada uno. Listo. Acá tenemos dos bandas, miren. Hola. Profe, ¿por qué los núcleos toman estas formas? ¿Es un motivo fisiológico? Sí, digamos que esa es como la maduración que tiene la célula y lo que se hace con este núcleo, o sea, a medida que la célula se vuelve mucho más madura, la función principal está en los gránulos y esto le da a la célula mucha movilidad porque estas células también pueden, sobre todo los monocitos, cumplir funciones como fagocíticas, entonces le da como más, o sea, depende mucho de la función de la célula. Acá lo más importante es el citoplasma, entonces el núcleo en ese proceso de que se condensa mucho y madura mucho, toma esta forma. Pero la principal función de las células son los gránulos, porque se liberan en ese citoplasma. Bueno, entonces acá, otra vez lo que les mostré, No, vamos a ver no ya entendí acá. muy Sí. bien lo de la función. O sea, yo sé, o sea, como que sí entendí que el núcleo es como que se deforma para que permita a la célula poder fagocitar o invaginarse y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, como que los granulocitos, los gránulos que tienen que ver, Sí. o sea, No, o sea, lo que te decía es que la maduración de la célula tiene que llegar a a ver, espérame, ¿cómo me hago entender? O sea, la principal función de esa célula es liberar esos gránulos, ¿cierto? Entonces, el núcleo, mira que casi toda la célula está ocupada por ese citoplasma. Mira que ya casi todo es citoplasma si lo comparamos, por ejemplo, con un eritroblasto, ¿cierto? Entonces, a medida que esa célula madura, se tiene que llenar de muchos gránulos para poder liberarlos. Pero el núcleo, a su vez, es segmentado en el proceso de maduración y le permite a la célula movilidad, porque la célula necesita movilidad y como flexibilidad, precisamente para deformarse y lograr que esos gránulos se puedan liberar. Entonces el núcleo, cuando hay una bacteria, un hongo, necesita que todas las células se muevan para que esa membrana se abra y se liberen los gránulos. Entonces la principal función es a nivel de citoplasma, contiene todas esas enzimas que están en los gránulos que logran eliminar los patógenos, pero el núcleo a su vez, como es segmentado, permite mucha movilidad para que se liberen esos gránulos. No sé si me entiendes.
Sí, ya quedó más Como claro. el núcleo le da flexibilidad y los gránulos le dan su función o su papel, que es como bactericida, fungicida en caso de los hongos o para destruir los parásitos. Es como sobre todo eso. Listo, profe. Y Ya también quedó hay más claro. otra cosa importante, lo que te decía de la flexibilidad, es que los neutrófilos no solo cumplen su función en la sangre, o sea, ellos están en la sangre y están circulando todo el tiempo por el torrente sanguíneo. Si hay bacterias en la sangre, ellos liberan sus gránulos en la sangre, pero ellos también pueden ir a los tejidos cuando hay bacterias en un tejido. Entonces, para pasar por todos los vasos sanguíneos también necesitan esa flexibilidad y esa flexibilidad se la da el núcleo. ¿Listo? Ya sí queda un poquito más claro. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver como cada uno de ellos un resumencito de la función principal que cumplen las células maduras. Llámese eosinófilo, neutrófilo o basófilo. Entonces, el eosinófilo, ya vimos la maduración, esto ya lo vimos muy bien. Acá esto es como unas imagencitas donde se ven los gránulos. Miren que les decía, son gránulos como rosaditos, color salmón. Y como les dije, los eosinófilos tienen de 2 a 5 lóbulos. Casi siempre los vamos a ver como con 2 lóbulos. A ver si acá tengo, miren, casi siempre se ve así. Y se llama que es como una célula que tiene gafitas. Si logran ver, como siempre tiene 2 lóbulos, se segmenta menos que el neutrófilo porque viaja menos que el neutrófilo. Por ejemplo, a los tejidos, el neutrófilo es el que más se va a tejidos. Este solo tiene 2 lóbulos. Y la principal función de estas células es liberar los gránulos para la defensa de infecciones por parásitos. ¿Listo? Y también en eventos inflamatorios o en enfermedades alérgicas. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, sobre todo sufre de asma o de alergias graves, se aumentan estas células, los eosinófilos, así como cuando hay infecciones por parásitos. Miren lo que les decía, en el eosinófilo es más fácil identificar cada uno de esos gránulos. Cada granulito se puede ver más fácil. En cambio, en el neutrófilo son unos gránulos mucho más delgados. El basófilo, lo que me decían si tenía más foticos, miren, acá se ven. Tiene normalmente de 2 a 4 lóbulos, pero normalmente están oscurecidos por los gránulos citoplasmáticos. Miren que son tan gruesos esos gránulos que no permiten ver el núcleo de la célula. Y están estas células implicadas sobre todo en respuestas alérgicas. ¿Listo? Y los neutrófilos, como se los puse por acá, están principalmente ay, no, acá no está, espérenme. Creo que me falta una diapositiva de... Profe, Profe, los basófilos sirven para qué? para respuestas alérgicas también, al igual que eosinófilos, en enfermedades de alergia, sí, principalmente. profe, alergias de tipo, no sé, por ejemplo, en la piel o tipo Ay, se entrecortó, no te entiendo muy bien. unas alergias, por ejemplo, ¿de qué tipo? Digamos, por ejemplo, alergias en la piel o alergias rinitis. Sí, sí, en todos los alérgenos a veces son rinitis o alergias como cuando hay anafilaxias. Por ejemplo, cuando hay picaduras de abejas que se genera una alergia muy, muy masiva, se aumentan mucho los eosinófilos también. Y en parásitos, pues por ejemplo, cuando hay parásitos intestinales, en hemoparásitos no tanto, pero sobre todo si en parásitos intestinales se pueden aumentar. Pero las alergias son muy heterogéneas, o sea, por ejemplo, cuando uno detecta alergenos en el laboratorio, pueden ser alergias por el polen, por muchos tipos pues, de moléculas que generen esas reacciones, se aumentan, pero pueden ser a nivel de la piel, alergias en la piel, respiratorias, todos esos los aumentan. Y también hay neoplasias, cáncer malignos que aumentan los basófilos, los eosinófilos. Por ejemplo, los linfomas, que son un tipo de cáncer, se caracterizan mucho
por ese aumento de los eosinófilos. Entonces, cuando un paciente tiene eosinofilia, hay que mirar muy bien cuál es la causa, si es una reacción mediada por un evento alergénico o inflamatorio, o si hay una enfermedad de base. Por ejemplo, en estos casos, un paciente que tenga una eosinofilia hoy, el médico inmediatamente no va a sospechar un cáncer, ¿cierto? Lo que espera es que si ese paciente está pasando por un proceso alérgico o inflamatorio, con medicamentos se disminuya, con esteroides, por ejemplo, pero si en 3 meses ese paciente vuelve y persiste con la eosinofilia y no tiene ningún otro signo de alergia, ni de asma, ni de nada de, pues como de enfermedad reactiva, que es algo reactivo, entonces ya sí se estudia más si puede tener otro tipo de neoplasia. Por ejemplo, ahí se hace un aspirado de médula ósea. No porque me encuentren a mí eosinófilos aumentados del 10%, ya van a creer que tengo una neoplasia, ¿cierto? Entonces es muy importante que muchas de estas enfermedades hay que evaluarlas con mucho tiempo. Esos son criterios de la OMS, por ejemplo, que yo tengo una trombocitosis, aumento de plaquetas. Hay un cáncer que es la trombocitemia esencial, pero las plaquetas también se pueden aumentar por infinidad de cosas. También se aumentan en infecciones, en alergias, en muchísimas condiciones clínicas. Entonces, uno de los criterios es que esa trombocitosis sea sostenida en el tiempo, que en más de 2 o 3 mediciones se encuentre para ya pensar en que es algo neoplásico. No sé si quedó claro. Sí, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, como yo les mencioné, chicos, bueno, acá hay otra imagen que se ve muy bonita. Este esquema en el que se muestra toda la maduración. Entonces, miren, los mieloblastos con su cromatina laxa y nucleolos, el promielocito, aunque este promielocito no tiene tantos gránulos primarios, pues tiene gránulos, pero esos gránulos son gruesos. Luego el mielocito, que sigue siendo un núcleo redondo con una cromatina más condensada. El metamielocito, que tiene una indentación más marcada, entonces pasa de un núcleo redondo a un núcleo oval o aplanado o con esa indentación no tan marcada. Y luego banda, que esa indentación a su vez es más pronunciada y se forma la herradura o la C o la S. A llegar a un núcleo que tiene varios lóbulos. ¿Listo? Acá se resume como la maduración. Y yo les mencioné que la línea eritroide, cuando les hablé de la citometría de flujo, que podíamos utilizar anticuerpos para definir con mucha más especificidad qué tipo de célula es, porque no siempre la morfología tiene tanto detalle ni tanta especificidad. Entonces, en la línea de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los basófilos, también tenemos marcadores específicos, marcadores que nos permiten identificar ese estadio de maduración. Acá les voy a mencionar los del neutrófilo porque no vamos a ahondar en cuáles son los específicos del basófilo ni del eosinófilo. Esto lo miramos más en hematología, y les menciono los del neutrófilo porque es lo más frecuente. ¿Listo? Porque los neutrófilos, por ejemplo, en un paciente, los neutrófilos son aproximadamente entre el 40 al 50%, 60%. Los basófilos son muy escasos, solo tenemos entre 0 y 1%. Es decir, que no siempre vamos a encontrar basófilos. Y los eosinófilos están entre el 0 y el 5% aproximadamente. Cada laboratorio, chicos, tiene sus valores de referencia. Entonces, si yo acá les estoy diciendo que el basófilo es de 0 a 1, pueden que lleguen a un laboratorio donde le digan el valor normal de los basófilos es hasta el 2%. Cada laboratorio establece sus valores de referencia. ¿Con base a qué? Con base a estudios que hacen en la población que atienden, ¿listo? Entonces, para que entiendan que puede que yo les diga un valor, pero puede que varíe, cambie un poquito. Pero los neutrófilos son los más abundantes en la sangre periférica, las células que más vamos a ver. Cuando hagamos en el próximo laboratorio el extendido que van a hacer de su propia sangre y puedan ver sus neutrófilos, sus monocitos, sus eosinófilos. ¿Listo?
Entonces, los marcadores de membrana de los neutrófilos, que son los más abundantes, entonces vamos a tener unos marcadores que son de los blastos o de las células más inmaduras, como son el CD34, el HLA-DR, y a medida que la célula madura, miren que empieza a ganar un marcador que es el CD117. Hay otros marcadores que llamamos marcadores de línea, es decir, que están en toda la maduración, como son la mieloperoxidasa, el CD13, el CD33. La mieloperoxidasa es una enzima que está dentro de esos gránulos. Entonces, miren que por eso la tienen todas las células. Y esa es una enzima que es la que se libera y destruye las bacterias, por ejemplo. Y hay otros marcadores que solo van a estar en las fases tardías, como son el CD15, 11B, 16, 10. ¿Listo? Entonces, resumen de los marcadores de línea mieloide, que en la línea eritroide les dije que íbamos a empezar a hacer el resumencito de cada línea para que los anoten y cuando en el parcial les preguntemos, identifíqueme esta célula, así se hace el parcial. Por ejemplo, yo les pongo en el campo un promielocito y les digo, identifique la célula, entonces ustedes escriben promielocito. Y con base a esa célula yo les puedo hacer preguntas. Por ejemplo, dígame 3 marcadores del promielocito. Entonces, vamos a tener que la línea mieloide, para que tengan como el resumen, vamos a poner mieloperoxidasa, CD13, CD33, y podemos poner el CD15 que está en todos los estadios. Entonces, mieloperoxidasa, 13, 33 y 15. Ya sabemos que estos están en las células más maduras. Hay muchísimos marcadores, chicos, o sea, no son solo estos. La línea del neutrófilo puede tener 100 o más marcadores, pero nosotros acá pues les mencionamos solo algunos porque el objetivo de este curso no es que ustedes sean expertos en citometría de flujo ni que se aprendan todo esto, ¿listo? Listo, entonces me devuelvo acá para que nos quede claro. Ya vimos granulopoyesis, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que la granulopoyesis hace parte de la leucopoyesis. Ahora vamos a ver los monocitos, la maduración de los monocitos, que los monocitos son el cuarto tipo de leucocitos. ¿Listo? Son muchos ositos, como dicen, pero para que aprendamos pues como cada uno entonces. Granulocitos son 3 y monocitos. El monocito entonces el monocito es una célula que deriva del precursor granulocito monocito. Y se acuerdan que alguien me preguntó la clase pasada, profe, es que el macrófago viene del monocito porque se considera de la médula amarilla. El monocito en sangre periférica es monocito, valga la redundancia. Pero cuando esas células pasan a los tejidos, se pueden convertir en macrófagos y en células dendríticas, que ya tienen funciones más específicas de... Ay, no. Funciones más específicas de fagocitosis. Y recuerden que les dije que los macrófagos, dependiendo del tejido en el que estuvieran, recibían un nombre diferente. Y las células dendríticas son células muy importantes porque son células presentadoras de antígeno, que son las que se encargan de entrenar a los linfocitos y a las células especializadas para que reconozcan los patógenos y tengan esa memoria inmunológica. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, bueno, lo que les estaba diciendo, funciones de fagocitosis, regulación inmune, regulación de la hematopoyesis. Recuerden que el macrófago regula la hematopoyesis y forma una estructura con los eritroblastos, que ¿quién se acuerda cómo se llama? Es la eritroblástica, profe. Muy bien. Entonces, miren que es de la médula roja, proviene de un precursor hematopoyético, pero es una célula que se queda en la médula y forma ese ambiente o ese... ay, se me fue el nombre.
El... ay, no, lo olvidé. El que está en el otro nombre que recibe la médula amarilla, ¿alguien se acuerda? El microambiente hematopoyético, perdón, qué pena que tuve un lapsus acá en este momento. Ese microambiente son todas esas células que permanecen en la médula y regulan la hematopoiesis y el macrófago hace parte de ellas. Ya les mencioné que son células presentadoras de antígeno, es decir, que procesan ese material antigénico y se lo muestran a las células especializadas que son los linfocitos para que tengan memoria inmunológica. Entonces, ¿cómo es la maduración de los monocitos? Vamos a tener 3 estadios. Este es más fácil. Monoblasto, promonocito y monocito. Y cuando pasan a los tejidos, macrófago y célula dendrítica. Entonces, los monocitos, como ya vimos mucho, vienen de una célula madre que luego se convierte en un progenitor mieloide común y se van hacia la línea del progenitor granulocito monocito, es decir, que este mismo progenitor se producen neutrófilos y se producen monocitos. ¿Y eso de qué va a depender? De la molécula que estimule este proceso. Entonces, si es un factor estimulante de granulocitos, se producen neutrófilos, y si es un factor estimulante de monocitos, se produce monocito. ¿Listo? Acá esto pues ya es como repetición, las moléculas. Yo no les voy a preguntar en un examen, dígame cuál interleuquina es la que produce la maduración de progenitor mieloide a progenitor granulocito monocito. No, ese no es el interés, chicos. El interés es que aprendan a identificar las células, que sepamos que vienen de una célula madre, cómo se identifican cada una de esas células por morfología, por citometría. ¿Listo? Y estos son los 3 estadios de maduración. Entonces tenemos el monoblasto, en la primera célula, el promonocito y el monocito. Miren que yo les decía, todos los que tienen el blasto dentro de su nombre es porque son células inmaduras. Proeritroblasto, mieloblasto y ya este es el monoblasto. A excepción de los de la línea eritroica, que todos son eritroblasto, pero el proeritroblasto, mieloblasto y monoblasto son las 3 más inmaduras de las líneas que hemos visto. Luego, esa célula se convierte en promonocito y finalmente será un monocito maduro. Entonces, esto es repetición, el monoblasto entonces es una célula que es de tamaño grande, tiene entre 12 a 20 micras, tiene una cantidad moderada de citoplasma, miren que ya no les digo escaso citoplasma, sino que tiene un poco más de citoplasma que las demás. Y ese citoplasma, en general, la línea del monocito, si ustedes lo ven acá, son células mucho más irregulares. Miren que ya no es tan redondo como las anteriores, tiene irregularidades tanto en el citoplasma como en el núcleo. ¿Listo? Esto es muy característico de los monocitos. Son heterogéneas. Tienen contornos nucleares redondos a ovalados, pueden ser de las dos formas, al igual que los otros blastos, ¿cómo será la cromatina? Laxa, miren que ya esto es mucha repetición. Y los nucleolos también se pueden ver prominentes como en los demás blastos, ¿listo? Pueden tener algunos gránulos azurófilos. Entonces, ¿el monocito puede tener gránulos? Sí, pero no se considera que sea un granulocito porque su función no es liberar esos gránulos y no tiene todo el citoplasma lleno de gránulos para eliminar patógenos, listo. Pero puede tener algunos gránulos muy poquitos, muy finos. Miren que por acá tiene algunos muy chiquitos, listo. Y toda la línea del monocito, desde el monoblasto hasta el monocito, puede tener vacuolas. ¿Qué son vacuolas? Unos espacios en ese citoplasma. ¿Cuál es la función del monocito? Fagocitar. Entonces las vacuolas tienen todo ese material que se ha fagocitado. Y si hiciéramos coloraciones especiales para identificar lo que las células tienen fagocitado, entonces si vemos con una coloración de hierro,
vemos que tiene hierro por dentro. Si hacemos coloraciones de microbiología, podemos identificar bacterias, hongos en esas células y así, dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Listo? Bueno, esto está acá. Acá vemos monoblastos. Miren que son células grandes, irregulares, tienen un poco más de citoplasma que los otros blastos. Estos están un poquito más redondos, no quiere decir que todos tengan que ser irregulares. Las cromatinas son laxas y los nucleolos. ¿Listo? ¿A ustedes se les parecen estos blastos con los que les mostré ahorita de la línea mieloide? O sea, si ustedes ven ese y ven estos, ustedes me pueden decir, sí, profe, son muy diferentes. No, profe, solo veo una diferencia que me marca, es como la proporción de citoplasma. Exacto, miren que son muy similares. Los dos son blastos, son células inmaduras. Y si vemos la descripción, en los dos les estoy diciendo cromatina laxa, nucleolo, citoplasma, unos más escasos, otros más moderados. Entonces, acá hay algo muy importante que se los voy a recalcar mucho más en el laboratorio, y es que los blastos entre el mieloblasto, monoblasto y linfoblasto, nosotros les enseñamos acá cuál es monoblasto, cuál es mieloblasto y cuál es linfoblasto, porque estamos estudiando toda la maduración. Y si yo en el laboratorio les digo, este es un linfoblasto, es porque ya le hicimos el diagnóstico al paciente. Pero si a ustedes les llega un paciente con estas células, ustedes no se van a comprometer a decirle al médico, doctor, eso es un mieloblasto, doctor, eso es un monoblasto. Nosotros por morfología, estas tres células, mielo, mono y linfoblasto, no les vamos a decir la especificidad porque son muy parecidas y porque tenemos mucho riesgo de equivocarnos. Entonces solo le vamos a decir al médico, vemos blastos. Pero ahorita les dije que hay una característica muy importante en el mieloblasto, que es el cuerpo de Auer. ¿Quién tiene cuerpo de Auer? Solo el mieloblasto. Entonces, cuando veo un blasto con estos cuerpos de Auer, sí le digo al médico, doctor, es un mieloblasto. De lo contrario, ¿esto se les parece a los monoblastos? Claro que sí, ¿cierto? De lo contrario, yo no le voy a decir al médico que es un mieloblasto o que es monoblasto o que es linfoblasto. ¿Quién me dirá eso? ¿Quién creen que me dice eso? Una citometría de flujo, profe. Perfecto. La citometría de flujo es la que me da el linaje de los blastos. Entonces, ustedes están en el rural haciendo extendidos de sangre periférica y ven un paciente así. ¿Ustedes qué le van a decir al médico? Tiene blastos. ¿Y cuál es la connotación de tener blastos en sangre? Una leucemia. Entonces usted le va a decir, doctor, el paciente tiene blastos, eso sí lo tenemos que decir nosotros porque el diagnóstico de las leucemias depende de nuestro ojo. Le tenemos que decir al médico, el paciente tiene una leucemia, pero hay que hacer estudios adicionales para decir qué tipo de leucemia es, porque el tratamiento de la leucemia monoblástica, mieloblástica y linfoblástica es totalmente diferente. Entonces, ¿qué tal que usted de arriesgado le diga al médico, son monoblastos y me corto la cabeza diciéndole, doctor, que son monoblastos? Que el médico le crea mucho a usted y le haga un tratamiento específico a ese niño o a ese paciente y resulte que eran mieloides y el tratamiento no le sirvió para nada y el paciente se murió. ¿Cierto? Esta es la implicación que eso tiene, chicos, y por eso se los pongo en este contexto como tan grande, porque esa es la vida real. ¿Listo? Entonces, claro, solo le vamos a decir mieloblasto cuando tiene cuerpos de Auer. Aquí vamos uniendo como todas las piececitas de este rompecabezas. Listo. Miren que es muy parecido al que les mostré, o sea, eso es una cosa que no se puede diferenciar definitivamente. Listo, monoblastos, acá estamos claros, solo les digo que es monoblasto en la teoría y porque a este paciente de esta foto le hicieron una citometría de flujo y dijeron que son monoblastos, entonces por eso los mostramos así. Pero si usted está solito en su laboratorio de estas células, solo le dice al médico, es un blasto. Listo.
Acá vemos más, miren que son irregulares, más grandes. Uno sí luego empieza a ver como unas diferencias que puede pensar, ay, esto será monoblasto, esto será linfoblasto, pero para usted, se las deja para usted, no le puede decir eso al médico. Listo, el promonocito, entonces es la segunda célula, es una célula que es de tamaño mediano a grande, tiene contornos nucleares irregulares, miren que es mucho más irregular, y esta célula sí tiene una característica muy importante que me la va a diferenciar, y son pliegues. Miren acá, es como si, como les decía Angélica, como si cogieran la célula, el núcleo, lo doblan y lo vuelven a abrir, como si cogieran una hoja de papel, la doblan y la vuelven a abrir y quedan como unos pliegues o unos dobleces en ese núcleo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque miren que es una célula que pasa de un núcleo redondo a una célula que es con un núcleo más irregular. Entonces, en la medida que madura, ese núcleo se va plegando, se va deformando y se forman esos pliegues. ¿Listo? Entonces, esa célula, que si yo les pongo una célula en el microscopio que tiene estos pliegues y les digo, díganme qué célula es, ustedes sin lugar a duda van a decir, es un promonocito. Esos pliegues son muy característicos del promonocito. Puede tener nucleolos, la cromatina es como intermedia, el citoplasma es azul grisáceo y puede tener, como les dije, gránulos finos y vacuolas. Tienen las vacuolas y los granulitos, pero el citoplasma no tiene tantos gránulos como un eosinófilo, por ejemplo. Acá vemos promonocitos, miren los pliegues. Este es un promonocito que tiene pliegues, como esos dobleces. Mírenlos acá. ¿Listo? Acá vemos más. Esta es una imagen de la UDA, de las placas reales que les voy a mostrar. Miren qué bonita se ve. Miren los pliegues que tienen esas células. Por acá hay otro. Entonces este será un blasto. Miren que no tiene pliegues. Y este será un promonocito que tiene pliegues en esos núcleos. Miren este. Es un pliegue que ocupa casi todo el núcleo. Y el monocito maduro, entonces es una célula de un diámetro de 12 a 15 micras y el núcleo es irregular. Yo no les voy a decir, el monocito tiene forma de, en los libros van a ver mucho en forma de riñón. Esta es la imagen típica de promonocito del libro. Perdón, de monocito. Pero el monocito en la vida real es una célula muy irregular. Puede tener forma de riñón, forma de banda, incluso como una herradura o una U. Puede tener forma redonda, forma de corazón, forma de flor, todo lo que ustedes le quieran decir. La forma del núcleo no me va a identificar el monocito. ¿Qué me identifica el monocito? Entonces, el citoplasma es azul grisáceo, si ustedes ven, mire que todos tienen como una coloración grisácea, tiene pocos gránulos y la cromatina, a pesar de que es una célula madura, no es una cromatina tan condensada ni tan apretada como las demás células, sino que le decimos que tienen una cromatina fina, que como si también pintáramos clarito, pero le vemos puntos de condensación. ¿Y cómo diferencio esto de un blasto? Ay, profe, es que las cromatinas se parecen mucho, pero esta tiene nucleolos. No, no tiene nucleolos. Y el blasto, miren que todos los núcleos son mucho más redondos, o sea, sí son irregulares, pero no tan deformados. Esto es un blasto, esto es un blasto, esto es un blasto. ¿Listo? En cambio, miren que el monocito, los núcleos son mucho más irregulares. ¿Queda claro, chicos? Y miren que también tiene vacuolas en ese citoplasma. Ah, no, es que si la célula no tiene vacuolas, no es un monocito. No, también están errados. Porque miren que hay monocitos que pueden tener o no tener vacuolas. Si no tiene, no es monocito, no. ¿Listo? Acá vemos varios monocitos. Miren que les dije, la forma es muy irregular. Este es el que siempre nos muestran en los libros y en los libros lo describen como una célula en forma de riñón, pero no nos podemos confiar de la forma de riñón porque lo podemos ver de muchas formas. Incluso nosotros les enseñamos, pero no es que exista una célula que se llame monocito en banda, sino que les mencionamos que puede ser muy parecido a la banda, miren a la banda del neutrófilo, del eosinófilo, miren que la forma del núcleo es igual, pero que cambia el color del citoplasma.
este monocito tiene un citoplasma gris, en cambio una banda neutrófila tiene un citoplasma más rosado. No se angustien que en el microscopio vamos a ver esto muy bien. ¿Y cuáles serán entonces los marcadores de membrana para la línea del monocito? Como ya les he dicho, tenemos muchos en cada estadio de maduración. Los de la célula inmadura, ¿se acuerdan del 34? Se los mencioné en el proeritroblasto, en el mieloblasto y ahora en el monoblasto. Entonces, ¿cuál es un marcador de célula inmadura? CD34, para que lo anoten en el resumen. Y se acuerdan que les dije que las células madres, cuando hacíamos trasplante, las identificamos con este marcador, con el CD34. Entonces, CD34 es de célula inmadura. Y a medida que las células maduran a la línea del monocito, entonces vamos a tener marcadores como el 64, también el 13, el 33, y en células más maduras, 15, 14. Miren que comparten algunos de la línea del mieloide, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque vienen del mismo precursor del neutrófilo. Entonces, en el resumen vamos a poner que los marcadores del monocito, para que se los aprendan, son los que tienen el 4. Entonces tenemos 64, 14 y el CD4. Se los enseñamos así para que sea más fácil para ustedes en el examen, ¿listo? Entonces, 4, 14, 64 son marcadores de monocito. ¿Cuál más? El IREM2. Acá, bueno, acá no está. Se escribe IREM, IREM 2. Pero para que se queden en el resumen, pongan el 4, 14 y 64. Y el de los blastos, 34. ¿Listo? Si quieren, en la clase, en una de las clases me muestran alguno del resumencito, yo se los reviso que lo hayan hecho bien y se lo comparten para que lo tengan para el examen. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿ese CD4 no también es de linfocito T? Sí, también es de los linfocitos T. Hay marcadores que se pueden compartir en las células. Muy bien. Por ejemplo, el CD19 también está en los linfocitos B y en las células plasmáticas. Pero cuando nosotros hacemos citometría de flujo, entonces utilizamos paneles que tienen mínimo 4 anticuerpos que nos dan la especificidad para poder diferenciar con esos marcadores que se comparten. Entonces, por ejemplo, en un tubo de citometría que nosotros tenemos acá para el diagnóstico de leucemias, tenemos el 4, el 14, el 64, el IREM2, el 35, son 8 marcadores diferentes para no confundir las células. Listo. Ahora vamos a la línea linfoide, el leucocito que nos falta. Ya vimos neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y nos faltan los linfocitos. Como les dije, los linfocitos en una persona adulta componen menos porcentaje de la celularidad, aproximadamente el 10% de la médula ósea y en sangre más o menos el 20%, pero en los niños ocupan entre el 40 y el 50%. Lo que les hablaba ahorita de los rangos de referencia por laboratorio. Esto cambia mucho de acuerdo a la edad. Un niño recién nacido tiene valores diferentes a un niño de 5 días, a un niño de un mes, de 6 días. ¿Y por qué creen que cambia esto tanto, por ejemplo, en los linfocitos? Profe, porque los linfocitos son respuesta adaptativa, entonces como los niños han estado en menos contacto con los patógenos, están pues recibiendo esos patógenos y como memorizándolos. Exacto, eso es lo que ocurre. Los niños empiezan ese sistema inmune, en los niños es muy activo porque reconocen todo lo extraño, todo lo que nosotros los adultos hace ya mucho tiempo identificamos, los niños apenas empiezan a tener contacto con eso y eso depende de la respuesta inmune adaptativa que se genere. Muy bien, listo. En la médula, estos linfocitos residen en pequeños agregados en la médula o rodeando los vasos sanguíneos y su función principal es la respuesta inmune adaptativa, como ya lo dijimos. Entonces, en la linfopoiesis vamos a tener dos vías muy importantes, que yo les voy a mencionar esto un poco más superficial porque sé que la profesora Hanley, no me acuerdo bien el nombre de ella,
les va a mencionar con mucho más detalle. Entonces, los linfocitos pueden madurar por dos vías. La célula madre de los linfocitos es la misma, está en la médula ósea y esa célula madre se puede ir al timo y allí va a formar toda la maduración de los linfocitos T. En el timo se da toda la maduración linfoide T y en la médula y en los ganglios linfáticos se da la maduración de los linfocitos B. ¿Listo? B de Bogotá. Entonces, acá está la misma célula madre, ya no se va a ir hacia el progenitor mieloide, sino hacia el progenitor linfoide, y ese progenitor linfoide se puede ir a linfocitos B o a linfocitos T. También tenemos unos linfocitos que son NK, que está muy discutido porque en unos esquemas de maduración aparece como una célula independiente al linfocito T, pero en otros es un tipo de linfocito T. Y también hay otras células dendríticas que son de origen linfoide. Esto ya es de maduración, pues más específico, que lo van a ver en inmunología. Entonces, estas son las moléculas que promueven la maduración de los linfocitos T. Y morfológicamente, en sangre vamos a tener estas tres células. ¿Por qué les digo morfológicamente en sangre? Porque la profesora les va a enseñar cuáles son los estadios de maduración que se dan en el timo y cuáles son los que se dan en el ganglio. Pero entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver la célula más inmadura, que es el linfoblasto, y la célula más madura, que es el linfocito. Porque yo no veo todos los estadios intermedios en la sangre, porque los linfocitos salen de la médula, se van a los órganos linfoides secundarios como el timo y el ganglio, y luego vuelven a salir a la sangre periférica como linfocitos maduros. ¿Listo? Entonces, por eso solo voy a ver en sangre estos dos. Y tengo un estadio, entre comillas, intermedio y con letra roja, que se llama prolinfocito, que no es la maduración normal del linfocito, porque solo lo vamos a ver en pacientes enfermos. Solo cuando hay leucemias, linfomas, podemos ver esta célula, pero en pacientes sanos como ustedes y como yo, esta célula no debe existir en la sangre periférica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la maduración de los linfocitos? Se las va a enseñar la profe en la próxima clase. Y en sangre, ¿qué vemos? O vemos blastos y el paciente tiene una leucemia, y en médula también, o vemos linfocitos maduros. Y los prolinfocitos solo en pacientes enfermos. ¿Por qué se los enseñamos acá? Porque morfológicamente tienen características que nos permiten diferenciar. ¿Listo? Entonces, los linfoblastos, miren que tiene también la palabra blasto, y al igual que todos los otros blastos, se parecen mucho, tienen cromatina laxa, nucleolos, y los linfoblastos tienen una característica que sí puede ser de un poquito diferente de los demás, y es que hay unos que tienen muy poquito citoplasma, miren que tienen muy poquito, incluso que a veces ni en la placa logramos ver el citoplasma. Esto es muy común en los niños, a los niños les dan sobre todo leucemias linfoblásticas y así se ven los blastos de los niños. ¿Listo? Y acá les digo que hay variaciones en la morfología porque pueden haber unos muy pequeños como estos con muy poco citoplasma y otros más grandes como estos dos con mayor cantidad de citoplasma. En el laboratorio les vamos a poner dos tipos de leucemias linfoides. Les vamos a decir, estos son blastos linfoides pequeños y la otra placa son blastos linfoides heterogéneos. ¿Listo? Pero en general las características son muy similares. Por eso les digo, ¿le podemos decir al médico con seguridad que esto es un linfoblasto y no un mieloblasto? No. Si esto tuviera un cuerpo de Auer, ¿le puedo decir de qué línea es? Mieloide. Ajá, listo. Muy bien, quedó claro ese concepto. Mírenlos acá, estas son las imágenes típicas de leucemias. Esta es una leucemia en un bebé, en un niño de 2 años. Miren que los blastos son pequeños, poco citoplasma, pero tienen cromatina laxa, tienen nucleolos. ¿Listo? Acá vemos varios.
Y ya cuando estén en hematología, les enseñamos con detalle cada una de las leucemias que existen. Por ejemplo, leucemias mieloides, hay más de 10 tipos. Leucemias linfoides también hay un montón. Y ya vemos cómo las vamos a diferenciar. La segunda célula del prolinfocito se encuentra solo en condiciones de malignidad, solo en pacientes que tienen neoplasias. Es una célula grande que tiene mayor cantidad de citoplasma. Miren que ese citoplasma es un poco más abundante. Y el citoplasma es azul grisáceo. El núcleo es redondo u oval y a veces es irregular con algunas hendiduras, no tiene que ser siempre redondo. La cromatina es intermedia, no es ni laxa como el blasto ni condensada como el linfocito y tiene una característica muy importante, un nucleolo grande y prominente. Miren, solo tiene un nucleolo, el prolinfocito solo tiene un nucleolo y ese nucleolo es muy grande, ¿listo? Eso es lo que me ayuda a diferenciarlo del blasto. El nucleolo muy grande, la cromatina intermedia y mayor cantidad de citoplasma. Mírenlos acá, qué bonitos. Miren que solo tiene un nucleolo. Pero, profe, ¿pueden haber blastos que solo tengan un nucleolo? Sí, claro que sí. Hay blastos que tienen uno solito, como este, por ejemplo. Pero ¿qué me lo diferencia? Que el prolinfocito tiene cromatina intermedia, no es tan laxa como el blasto, tiene puntos de condensación y tiene mucha más cantidad de citoplasma. ¿Listo? Y los linfocitos, entonces, de acuerdo al tamaño, los vamos a clasificar en 3 tipos. Linfocitos pequeños, medianos y grandes. Pero al médico le vamos a decir, doctor, tiene 10% de linfocitos grandes, 5 de pequeños y 8 de grandes, de medianos. No, al médico se los vamos a reportar todos en el mismo paquetico de linfocitos. ¿Por qué les explicamos nosotros que hay de diferentes tamaños? Pues precisamente porque podemos hacer una subclasificación como de ellos de acuerdo a eso. Yo ya les había mencionado el linfocito pequeño cuando hablamos de los eritrocitos y les decía que el linfocito pequeño, el núcleo es más o menos del tamaño de un glóbulo rojo y la característica del linfocito, a medida que ellos aumentan de tamaño, es porque tienen más citoplasma y la cromatina tiene como más espacio para abrirse. No es que la cromatina sea laxa, sino que se ven como espaciecitos en esa cromatina. Entonces el linfocito pequeño tendrá una cromatina mucho más condensada que los demás. ¿Listo? Casi los linfocitos, la característica de ellos es que son células pequeñas, pues en comparación con las demás, aunque sean medianos, pequeños y grandes, son las más pequeñas y miren que son células con poco citoplasma y son redonditas, casi todas son redondas. Pueden tener alguna hendidura, sí, pero pueden ser tan irregulares y tan heterogéneas como el monocito. En condiciones normales, no. ¿Listo? ¿Por qué digo que en condiciones normales? Porque en hematología les vamos a enseñar que existen células que se llaman linfocitos reactivos, que es cuando un paciente tiene un virus, estas células ya se deforman y se ven otro tipo de características. Por ejemplo, un paciente con dengue, los linfocitos no se ven así, se ven grandes, heterogéneos, pero eso se los enseñamos luego. ¿Listo? Acá solo estamos viendo las células normales. El linfocito mediano, entonces, como les dije, tiene mayor cantidad de citoplasma y esa cromatina tiene como más espacio para expandirse y vemos unos espacios en la célula. ¿Listo? Todos estos son linfocitos medianos y estos son linfocitos grandes. Y al linfocito grande le damos otro apellido que es grande granular, cuando tiene gránulos. Miren que son gránulos gruesos que están en el citoplasma. Pero ustedes me van a confundir esto con un basófilo, por ejemplo. No, profe, pues la cantidad de gránulos del basófilo es mucha e incluso que no deja ver el núcleo. Perfecto, súper bien. Entonces nunca vamos a decir que esto es un basófilo, como el compañero nos dice, el basófilo tiene gránulos más gruesos, más grandes y casi toda la célula está ocupada por esos gránulos. Y a estos linfocitos que tienen gránulos, vamos a llamarlos linfocitos
NK o células natural killer. Qué pena que acá no les puse el nombre completo. Y son linfocitos que tienen la capacidad de ser citotóxicos, es decir, que estos gránulos también se liberan y pueden destruir microorganismos. ¿Listo? Miren que el núcleo es un poco más grande, mucho más grande, y tiene más espacios en esa cromatina. El citoplasma es abundante y tiene los gránulos. ¿Listo? Y al igual que las otras líneas, entonces en los linfocitos también vamos a tener antígenos que nos permiten diferenciarlos. En los linfocitos T, la profe se los va a enseñar con mucho más detalle, pero vamos a tener marcadores de las células más inmaduras. Miren que en todas está el CD34 y estas serían las que están en médula y luego viajan a los órganos linfoides periféricos y adquieren otros antígenos. Entonces, por ejemplo, en los linfocitos B, ¿cómo se los enseñamos? Son los antígenos cercanos al 20. Entonces, memotecnia. Los cercanos al 20, ¿cuáles son? El 19, el 20, el 22, el 23, para que lo pongan en el resumen. Hay otros que pues no todos están cercanos al 20, por ejemplo el 79A. ¿Listo? Y de los linfocitos B van a salir unas células que se llaman células plasmáticas. Eso se los va a enseñar la profe y nosotros también en el laboratorio. Después que ese linfocito B termina su maduración en el ganglio linfático, se puede convertir en una célula plasmática. Y esas las vamos a ver en el laboratorio, ¿listo? Para no llenarnos de cosas acá. Y los linfocitos T, entonces marcadores tempranos, como el CD34, el TDT, y en el resumen, en la memotecnia para los linfocitos T, son los que son más bajitos, los que empiezan desde el 1. Entonces, en los linfocitos T tenemos el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8. Miren que acá está el 4 también. ¿Listo? Profe, ¿puede poner un segundo la de linfocitos B, por favor? Es que me hizo falta. Sí. Ya copié los dos nombres que me hacían falta. Dale. Listo, linfocitos T. Entonces, para que lo escriban en el resumen, los que están más bajitos, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Ahí nos saltamos el 6. ¿Listo? Y finalmente, chicos, para terminar la clase larga que les estoy dando, sino que a veces soy un poquito repetitiva, pero es porque quiero que quede todo muy claro, vamos a ver la fracción de la hematopoiesis que nos falta, que es la megacariopoiesis. Ya vimos eritropoiesis, de donde salen los glóbulos rojos, leucopoiesis, de donde salen los leucocitos, que son 5, ya los vimos, y megacariopoiesis, de donde salen las plaquetas. Las plaquetas derivan de una célula, son estas celulitas que les mostré, que son, en realidad no son células porque no tienen núcleo y no tienen citoplasma, cuando son células completas, sino que son fragmentos de citoplasma de una célula más grande que se llama megacariocito. Los megacariocitos, estas células tan gigantes que encontramos solo en médula, ¿y por qué creen que solo en médula? Esto lo hablamos la primera clase. Pueden salir por del endotelio y las células adventicias. Exacto, son muy grandes y no pueden salir. Entonces, como ellos no pueden salir, ¿qué es lo que sale? Miren que aquí se ve en este esquema. Fragmentos de su citoplasma que se convierten en plaquetas. Y las plaquetas cumplen una función muy importante en la hemostasia porque regulan la coagulación. Eso es otro tema que ya verán mucho más adelante. Entonces, miren cómo se empieza a fragmentar ese citoplasma y cómo se ven de lindos esos fragmenticos. Y todos estos fragmentos son los que van a salir a la circulación. ¿Cómo madura esta célula? Esta célula viene de una célula madre, al igual que las demás. Se convierte en un megacardioblasto y luego en un no, es que yo no ando mucho en esto porque eso se los enseño más en hemato. Pero entonces esa célula viene de una célula madre, tiene 3 estadios de maduración, que son megacardioblasto, promegacariocito y megacariocito. No les voy a explicar las diferencias morfológicas de esto porque esto es
del curso de médula ósea de maestría. Esto no lo vamos a ver ni siquiera en pregrado porque esto es propiamente de médula, ¿listo? Pero es muy importante que ustedes sepan que esta célula viene en las plaquetas. ¿Y por qué esta célula es tan diferente a las demás? ¿Qué pasa con esta célula? Esta célula hace un proceso que se llama endomitosis, quiere decir que divide su material genético, pero hace una mitosis incompleta que no tiene la última fase, que es la citocinesis, que es la separación del citoplasma, sino que como no se divide en dos, empieza a dividirse y a medida que se divide, va creciendo y esos núcleos se van quedando pegados. Entonces miren que es una célula que tiene muchos núcleos pegaditos y el citoplasma aumenta mucho de tamaño. ¿Listo? Y todos estos pedacitos son las plaquetas que se liberan al torrente sanguíneo. Y las plaquetas, como les decía, tienen una función muy importante en la coagulación sanguínea, forman lo que se llama el tapón plaquetario, es decir, que cuando hay, por ejemplo, una hemorragia o una herida, ellas se agrupan todas y con ayuda de la fibrina y de muchos otros componentes que hay en la sangre, forman un taponcito, el famoso cascaroncito que nosotros nos arrancamos cuando tenemos una herida. Ahí estamos perdiendo todo el trabajo que hicieron nuestras plaquetas. Esa es una de las principales funciones de ella, además de muchas otras que tienen en la sangre. ¿Listo? Que en hematología, no van a aprender toda la maduración del megacariocito, pero sí van a ver mucho de todo lo de la coagulación y ahí van a estudiar muy bien toda la función de la plaqueta. ¿Listo? Bueno, por último, y ahora sí les prometo que es lo último, ¿qué pasa si ustedes están haciendo un rural por allá en Chocó y ven un paciente, un niño de 2 años que tiene un extendido de sangre periférica y está lleno de blastos? Y ustedes le dicen al doctor, doctor, son blastos, pero él les dice, ¿pero qué blastos? Mieloides, linfoides, monoblastos. Ah, no, doctor, no tenemos citometría de flujo. Resulta que la citometría de flujo la mandan desde el Chocó hasta Medellín y se demora 3 días el resultado, pero en 3 días el paciente se puede morir, literalmente eso pasa. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para esos sitios donde no es tan accesible la citometría de flujo? Hay unos marcadores o coloraciones bioquímicas, que son coloraciones que podemos hacer en los laboratorios que nos permiten predecir, o predecir no, sino definir el linaje de las células. Entonces, una de ellas es la mieloperoxidasa. Es una enzima que, como ya les dije ahorita, la tienen todas esas células de la línea de los granulocitos y tienen la capacidad de oxidación con sustancias de peróxido de hidrógeno. Entonces, la coloración de mieloperoxidasa va a colorear los blastos o los neutrófilos o toda la línea de los neutrófilos en este color así azul y con ello podemos identificar entonces todo lo que sea de línea mieloide. Entonces le decimos al doctor, tiene blastos, hacemos coloración de mieloperoxidasa positiva, le decimos, doctor, es una leucemia mieloide, ¿listo? Para que él inicie el tratamiento a su niño. Acá vemos otros blastos positivos para mieloperoxidasa. Otra coloración es el ácido periódico de Schiff. La coloración que resumimos como PAS es tiñe células que tienen alto contenido de glucógeno o coproteínas y algunos carbohidratos, y la coloración la vamos a obtener así, de color rosada. Va a ser positiva en los linfocitos y en la línea linfoide, en los blastos linfoides y en todos los linfocitos. La vamos a ver así. Pero también hay algunos neutrófilos que pueden tener esa coloración positiva porque pueden compartir proteínas. Entonces, ¿una coloración única será suficiente para definir una leucemia? Miren que no. Por ejemplo, acá tendríamos que mezclar el ácido periódico de Schiff con la mieloperoxidasa. Si la célula tiñe para las dos es mieloide y si solo tiñe para esta es linfoide. ¿Listo? Y hay otra que son las estereasas. Son unas enzimas de ubicación lisosomal que están en las células y se utiliza para diferenciar entre linaje monocítico y granulocítico.
Hay dos tipos de estereasas, esas se las vamos a enseñar, pues se las mencionamos mejor en el laboratorio, que son las específicas e inespecíficas. Y en este caso, por ejemplo, vemos el alfa-naftil acetato estereasa en el linaje monocítico. Mírenlo acá, todos estos son monocitos y estos son neutrófilos que no tiñen para la coloración. Y la tinción de PERS es una tinción muy importante que hacemos en médula ósea que nos sirve para identificar el hierro de las células. Entonces, por ejemplo, la transferrina, la ferritina, y la vamos a ver así. Miren qué bonito se tiñe el hierro. ¿Quiénes son las células que más hierro tienen? Los eritroblastos. Y en los eritroblastos vemos los gránulos de hierro así azulitos. Esto es muy importante, por ejemplo, para unas enfermedades que se llaman síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas que tienen una captación inadecuada del hierro, una producción inadecuada de esos eritroblastos y la podemos identificar con esta coloración. Entonces, si coloreamos una isla eritroblástica con esta coloración, vamos a ver ese macrófago lleno de hierro también, reciclando todas esas partículas que salieron de los núcleos. ¿Listo? Chicos, estas son algunas de las coloraciones que hay, pero nosotros no les enseñamos esto en mucho detalle, porque de hecho, por ejemplo, acá en Medellín no se hacen coloraciones. O sea, por ejemplo, en la universidad tenemos muy poquitas placas de esto, porque esto se hacía hace muchos años, cuando la citometría de flujo no era pues no estaba en tantos laboratorios. Ahora, en las principales ciudades siempre tienen disponible citometría de flujo, pero si ustedes llegan a un rural, a un sitio alejado, tienen que saber que esto existe y no se angustien, acá no se las vamos a enseñar todas, pero si ustedes llegan a un rural a montar una coloración de estas, tiene que haber un protocolo donde están cómo se usan los reactivos, cómo se montan, cómo se combinan, cuál es el tiempo de coloración y cómo se interpretan los resultados. ¿Listo? Bueno, chicos, preguntas, inquietudes de esta clase tan larga. Profe, Sí. con respecto al tiempo de vida de los leucocitos, ¿es como lo mismo que los eritrocitos o ellos tienen menor tiempo? Es muy variable. Por ejemplo, y depende mucho de las necesidades del organismo. Por ejemplo, cuando hay una infección, los neutrófilos pueden madurar muchísimo más raro que en condiciones normales. En condiciones normales, el tiempo está más o menos entre 3 y 7 días que libera, por ejemplo, un neutrófilo. Y cuando están en sangre periférica, por ejemplo, que salen estas células como las bandas que salen más inmaduras, pueden madurar en horas. Por ejemplo, usted puede ver hoy una muestra de un paciente que tiene una infección y que tenía 15% de bandas ayer, hoy solo le ves 1%. Entonces dirás, ay no, mi compañero de ayer se equivocó. No, es que las células tienen ese tiempo de maduración. Y dependiendo de la demanda del organismo, pueden madurar más rápido. Pero más o menos es entre hasta 7 días, pero puede ser mucho menos. Y en la eritroide sucede lo mismo. Son aproximadamente también 7 a 8 días, pero pueden madurar incluso más rápido. Listo, gracias. Ujú. ¿Quién más tiene preguntas, chicos? Bueno, entonces chicos, si no hay preguntas, eso es lo que tenía. Y bueno, también quiero decirles, no se tienen que saber todo esto ya, no se lo tienen que aprender. Recuerden que vamos a tener 3 laboratorios. Uno de línea eritroide, otro de línea mieloide y monocítica y otro de línea linfoide. Entonces, para cada laboratorio, por favor, lleguen muy preparados, leen, repasan, ven fotos, para que el laboratorio sea muy productivo y ustedes tengan mucho la capacidad de identificar muy bien las células. Porque si llegan al laboratorio apenas a repasar lo que yo les estoy mostrando hoy dentro de un mes, con certeza el laboratorio, chicos, no va a ser tan productivo. Y recuerden que hacemos quiz en cada uno, entonces tengan por favor muy claros esos conceptos. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo entonces lo que tenía. Nos vemos el siguiente lunes, no este, sino el siguiente, en nuestra próxima práctica, para que lean la guía muy juiciosos.